que la supuesta gran caleta de Aurelio Casillas es pura mentira. No vuelvas a decir eso, hermano. ¡Nunca! Exactamente esa fotografía. Nos las tomamos tú, Aurelio y yo. Tengo sed. Dame agua. Ahí tienes agua. Dinastía Casillas, capítulo 63. Si creíste que el secuestro de Diana ya era el punto más alto, lo que viene es mucho más oscuro. El capítulo arranca con una verdad imposible de ignorar. El gancho no secuestró a Diana solo por venganza, la tomó como llave para desatar una guerra total contra los Casillas. Desde el primer minuto queda claro que Diana ya no es solo una rehén, es el mensaje. Mientras ella permanece encerrada, humillada y sometida al miedo, el gancho mueve sus piezas con calma, seguro de que Ismael va a morder el anzuelo. Y lo hace. Ismael entiende algo que nadie más quiere aceptar. Este no es un secuestro común, es una provocación directa. Por eso, en el 63 lo vemos más frío, más calculador, pero también más peligroso. Reúne a su gente y deja claro que no hay negocios, rutas ni acuerdos por encima de Diana. La familia primero. Y esa decisión cambia todo, porque al declarar prioridad absoluta, Ismael rompe equilibrios que llevaban años sosteniéndose. Cada aliado empieza a dudar, cada enemigo a prepararse. Mientras tanto, Diana demuestra por qué es una Casillas. Aunque el jaguar intenta quebrarla con amenazas, con tortura psicológica y con el terror de lo que le puede pasar, ella no habla. No revela nada sobre la caleta, no confirma ni niega, no entrega información. Esa resistencia desespera al gancho, que comienza a perder la paciencia. Aquí el capítulo juega con la tensión. El gancho quiere resultados rápidos, Fabricio quiere información, y el jaguar disfruta el sufrimiento, pero esa mezcla es inestable y peligrosa. En paralelo, del lado del gobierno, el fracaso del operativo del aeropuerto cobra factura. Las sospechas de filtraciones crecen y la presión política se dispara. Roberta entiende que el error no fue táctico, fue estructural. Alguien avisó. Y esa traición abre una línea que en el 63 empieza a tomar forma. La posibilidad de que el enemigo no solo esté fuera, sino dentro del sistema. Esa duda deja a todos paralizados, porque ya no saben en quién confiar. El capítulo también profundiza en el conflicto emocional de Leo e Isabela. Con Diana secuestrada y la guerra a punto de estallar, su relación queda atrapada entre el amor y la sangre. Ambos entienden que si esto escala, no habrá lugar para medias tintas. O están juntos contra todo, o terminarán siendo enemigos por herencia. Esa tensión silenciosa se siente en cada escena, sin necesidad de disparos. Y mientras todos se preparan, el gancho da una orden que cambia el ritmo del juego. Decide acelerar. Si Diana no habla, alguien más lo hará. El 63 deja claro que el siguiente movimiento no será una negociación, será un golpe que obligue a Ismael a salir de las sombras. Un golpe que puede costar muchas vidas. Aquí no hay calma antes de la tormenta. Aquí la tormenta ya empezó. El capítulo 63 continúa elevando la presión cuando Ismael pasa de las palabras a los hechos. Ya no se trata solo de rescatar a Diana, ahora se trata de demostrar poder. Ismael ordena rastrear cada rancho, cada contacto y cada ruta que alguna vez haya usado el gancho. No quiere ataques directos todavía, quiere información, quiere ubicar el corazón del enemigo. Pero esa búsqueda tiene un costo. Mientras más se mueven, más llaman la atención de otros grupos que ven una oportunidad en el caos. Del otro lado, el gancho empieza a notar que algo no está saliendo como esperaba. Diana no se quiebra y eso lo obliga a cambiar de estrategia. En lugar de seguir presionándola solo a ella, decide convertirla en un símbolo. Permite que se filtre la noticia de que sigue con vida, pero en condiciones cada vez peores. No lo hace por crueldad gratuita, lo hace para desestabilizar a Ismael, para que pierda la cabeza y cometa un error. Cada mensaje indirecto es una provocación calculada. El jaguar, sin embargo, empieza a cruzar una línea peligrosa. Su disfrute en la tortura ya no es funcional, es personal. Fabricio lo nota y comienza a dudar si su propio segundo al mando no terminará convirtiéndose en un problema. Esa fractura interna es sutil, pero en el 63 queda sembrada. No todos los monstruos saben cuándo detenerse, y si error suele pagarse caro. Mientras tanto, en el frente político, Roberta se enfrenta a una decisión incómoda. Si expone la filtración, se cae todo el aparato de seguridad. Si guarda silencio, se vuelve cómplice. El capítulo la muestra atrapada entre la ambición y la conciencia, entendiendo que este caso puede lanzarla o enterrarla para siempre.
La línea entre justicia y conveniencia se vuelve cada vez más borrosa. En la casa protegida, la familia Casillas vive bajo una calma falsa, rodeados de militares, pero emocionalmente rotos. Tatiana empieza a cuestionar las decisiones de Santiago, y Oscar ya no se siente seguro ni siquiera dentro de esas paredes. El miedo no viene de afuera, viene de saber que Diana está sola, y que cada minuto cuenta. El capítulo avanza dejando claro que todos están moviendo fichas al mismo tiempo, pero nadie sabe quién va un paso adelante. Cada bando cree tener el control, cuando en realidad el tablero está a punto de volcarse. El capítulo 63 se desarrolla como una cuenta regresiva silenciosa donde cada personaje actúa con la sensación de que el tiempo se está agotando. Ismael ya no opera desde la reacción, ahora piensa como estratega. Ordena dividir a su gente en células pequeñas para no levantar sospechas, revive contactos antiguos que creía muertos y vuelve a abrir rutas que habían sido cerradas desde la caída de Aurelio. Su objetivo no es solo llegar al gancho, es rodearlo sin que se dé cuenta, asfixiarlo poco a poco hasta obligarlo a cometer un error irreversible. En paralelo, Ismael empieza a sospechar que la información sobre el rancho no va a llegar por la fuerza, sino por traición. Por eso manda a vigilar a los suyos. La desconfianza se instala dentro del propio bando Casillas. Nadie habla de ello en voz alta, pero todos saben que hay ojos observando. Esta tensión interna debilita al grupo y deja claro que el enemigo no solo está afuera, también puede estar dentro. Diana, por su parte, demuestra una fortaleza que nadie esperaba. Aunque está aislada, entiende que su silencio es su única arma. Cada vez que el jaguar intenta intimidarla, ella responde con calma, midiendo cada palabra. No busca provocar, busca resistir. Esa actitud desconcierta al gancho, que esperaba miedo y sumisión. En lugar de eso, obtiene desafío y dignidad, algo que no sabe cómo manejar. Ante esta resistencia, el gancho decide subir la apuesta. Ordena mover a Diana a otra ubicación dentro del rancho, un lugar más oculto, más frío, pensado para quebrar la mente. Pero el traslado no es solo por seguridad, es un mensaje. Quiere que Ismael sienta que va siempre un paso atrás, que nunca llega a tiempo. Cada cambio es una burla directa a su poder. Mientras tanto, Fabricio comienza a analizar el impacto real de esta guerra. La plaza empieza a resentirse, los aliados dudan y los rivales observan. Fabricio entiende que si el conflicto se prolonga, otros grupos van a intervenir. El secuestro de Diana, que al inicio parecía una jugada maestra, empieza a convertirse en un riesgo enorme. Pero dar marcha atrás ya no es una opción. En el plano político, Roberta recibe informes contradictorios. Algunos apuntan a filtraciones internas, otros a informantes externos movidos por dinero. Ella entiende que si se revela la verdad, la estructura completa puede colapsar. Sin embargo, callar significa permitir que el crimen organizado siga dictando las reglas. Su silencio ya no es neutral, es una decisión que pesa. La familia Casillas, encerrada y vigilada, empieza a fracturarse emocionalmente. Tatiana ya no confía en las promesas de protección y Oscar percibe que la seguridad es solo una ilusión. La ausencia de Diana se convierte en una presencia constante que contamina cada conversación, cada mirada. Nadie duerme tranquilo, nadie se siente a salvo. El capítulo cierra dejando claro que el secuestro ya no es solo un conflicto personal, es el detonante de una guerra más grande. Todos creen estar controlando la situación, pero en realidad están caminando hacia un choque inevitable donde alguien va a perderlo todo. En el capítulo 63 la presión aumenta cuando Ismael recibe un dato clave que cambia por completo su manera de moverse. No es una ubicación exacta, pero sí una confirmación. El gancho no está tan blindado como quiere aparentar. Hay fisuras en su estructura, hombres inconformes, lealtades compradas a medias. Ismael entiende que no necesita un ataque frontal, necesita paciencia y precisión. Decide frenar cualquier intento impulsivo y concentrarse en romper la cadena de confianza del enemigo. Al mismo tiempo, el jaguar empieza a mostrar señales de desgaste. Mantener a Diana cautiva se vuelve más complicado de lo previsto. Cada día que pasa, el riesgo crece. Los hombres murmuran, el ambiente se vuelve tenso y la paranoia se instala en el rancho. El jaguar se da cuenta de que Diana no es solo una rehén, es una carga que puede provocar su caída. Aún así, no puede soltarla, porque hacerlo sería aceptar derrota frente a los Casillas. Diana percibe ese cambio. Nota que las visitas son menos frecuentes, que los guardias ya no la miran con la misma seguridad. Entiende que el tiempo empieza a jugar a su favor.
Sin decir una palabra de más, empieza a observar, a memorizar sonidos, rutinas, silencios. Cada detalle puede convertirse en una salida o en una ventaja para los suyos. En paralelo, Fabricio enfrenta presión externa. Otros grupos comienzan a preguntar demasiado, a exigir explicaciones. El secuestro ya es un rumor que corre por la plaza y eso atrae miradas peligrosas. Fabricio sabe que si no resuelve rápido, el conflicto va a escalar a un nivel que ni él ni el gancho van a poder controlar. Por primera vez, duda si Diana vale el precio que están pagando. Del lado del gobierno, Roberta empieza a atar cabos. Los informes ya no coinciden, las versiones se contradicen y todo apunta a que alguien desde adentro está jugando doble. Ella entiende que si expone esa traición, el golpe no será solo contra el narco, también contra su propia gente. Aún así, decide seguir investigando, aunque eso la coloque en la mira. Mientras tanto, la familia Casillas comienza a prepararse para lo peor. Ismael no lo dice abiertamente, pero todos sienten que se acerca una confrontación directa. Las conversaciones se vuelven cortas, las miradas más serias. Nadie habla de miedo, pero todos lo sienten. La desaparición de Diana ya no es solo una herida abierta, es el motor que está empujando a todos hacia un punto sin retorno. El capítulo deja claro que las piezas ya están colocadas. No hay marcha atrás. Cada decisión que se toma, cada silencio, cada movimiento oculto, acerca más a todos a un enfrentamiento donde no habrá ganadores, solo sobrevivientes. En el capítulo 63 la historia entra en una fase mucho más oscura y calculada. Ismael entiende que la desesperación es exactamente lo que el gancho espera de él. Por eso hace lo contrario. Detiene cualquier movimiento visible, cancela rutas activas y ordena a su gente desaparecer del radar. Esta calma aparente no es debilidad, es una trampa. Mientras el enemigo cree que Ismael está paralizado, en realidad está rearmando su estructura desde abajo, recuperando contactos viejos, operadores que conocieron a Aurelio en sus mejores años y que aún le deben favores a la familia Casillas. Ismael comienza a reconstruir el mapa real del poder del gancho. Descubre que el rancho está protegido, sí, pero depende demasiado de hombres que solo obedecen por dinero. No hay lealtad real, solo miedo y billetes. Esa información cambia todo. Ismael sabe que el miedo se rompe con un solo error, y el dinero se vuelve inútil cuando ya no hay a quien pagarle. Mientras tanto, el gancho empieza a sentir el peso del silencio. Esperaba ataques, amenazas, mensajes. No recibir nada lo inquieta más que una guerra abierta. Comienza a desconfiar incluso de su sombra. Cambia guardias, rota turnos, ordena castigos internos para reafirmar autoridad. Pero esas decisiones solo profundizan el desgaste. Sus hombres obedecen, pero ya no creen. Diana se convierte en el centro invisible de esta tensión. Su actitud serena comienza a incomodar. No suplica, no grita, no negocia. Esa resistencia silenciosa hace que el jaguar pierda el control en más de una ocasión. Él intenta intimidarla con amenazas veladas, con historias de lo que le pasó a otros prisioneros, pero Diana responde con miradas firmes y palabras medidas. No lo enfrenta, lo desarma psicológicamente. El jaguar entiende que no puede quebrarla fácilmente y propone un plan más cruel, usarla como carnada. Sugiere filtrar información falsa, provocar a Ismael para que cometa un movimiento precipitado y así atraparlo. El gancho duda. Sabe que si falla, el golpe será definitivo. Pero también sabe que el tiempo juega en su contra. Mantener a Diana viva es un riesgo, matarla sería una sentencia de muerte segura. En otro frente, Fabricio empieza a mover fichas políticas. Contacta intermediarios, busca garantías, intenta medir hasta dónde llegará el apoyo si la guerra estalla. Pero las respuestas son frías. Nadie quiere quedar atrapado en una pelea entre Casillas y el gancho. Fabricio comprende que está más solo de lo que pensaba y que su alianza empieza a resquebrajarse. Roberta, por su parte, se enfrenta a una decisión crítica. Tiene indicios claros de quién filtró información, pero revelar el nombre significaría un escándalo nacional. Aún así, guarda esa carta como último recurso. Sabe que cuando el conflicto explote, esa información puede inclinar la balanza. La familia Casillas vive una calma tensa. Nadie habla de Diana sin bajar la voz. Cada minuto que pasa sin noticias aumenta la ansiedad, pero también fortalece la determinación. Ismael deja claro que no habrá negociación. Para él, este ya no es un rescate, es una guerra personal. El capítulo avanza dejando una sensación clara. Todos están jugando ajedrez,
pero solo uno está dispuesto a volcar el tablero completo. Y cuando eso ocurra, no habrá reglas, no habrá acuerdos, solo consecuencias. En el capítulo 63 la narrativa se vuelve aún más pesada y asfixiante, porque ya no se trata solo de movimientos estratégicos, sino de desgaste emocional y psicológico. Ismael empieza a comprender que rescatar a Diana no será un golpe rápido ni limpio. Cada hora que pasa es una batalla silenciosa contra la impotencia, pero lejos de quebrarlo, eso lo vuelve más frío. Deja claro a su círculo cercano que nadie actúa por impulso. Cualquier error puede costarle la vida a Diana y desatar una masacre que nadie podrá detener después. Deja claro a su círculo cercano que nadie actúa por impulso. Cualquier error puede costarle la vida a Diana y desatar una masacre que nadie podrá detener después. Ismael ordena infiltrar hombres en puntos clave alrededor del territorio del gancho. No para atacar, sino para observar. Quiere conocer los patrones exactos. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿A qué horas cambian guardias? ¿Qué rutas se usan para abastecerse? Esa información empieza a dibujar un panorama inquietante. El rancho parece impenetrable, pero depende de una logística frágil. Un solo corte bien hecho podría dejarlo aislado. Dentro del rancho, el gancho comienza a perder el control del relato. Sus hombres escuchan rumores de que los Casillas no se están moviendo y eso les provoca más miedo que confianza. La falta de acción visible se interpreta como algo más grande. Algunos empiezan a pensar que Ismael está preparando algo que no van a ver venir. Esa paranoia genera errores pequeños, discusiones internas y decisiones apresuradas que van debilitando la estructura desde adentro. Diana percibe ese ambiente cargado. Escucha voces alteradas, pasos apresurados, órdenes contradictorias. Entiende que algo está cambiando. Aunque sigue cautiva, su mente empieza a liberarse. Recuerda palabras de Aurelio, lecciones de supervivencia que nunca pensó necesitar. Sabe que su resistencia no solo es física, es simbólica. Mientras ella no se quiebre, el gancho no gana. El jaguar, cada vez más impaciente, propone acelerar el plan. Quiere iniciar la tortura psicológica de forma más agresiva para forzar información sobre la caleta. El gancho lo detiene. Sabe que cruzar ese límite puede provocar una reacción inmediata de Ismael. Esa duda, ese freno, demuestra que el poder del gancho ya no es absoluto. Por primera vez, teme las consecuencias. En paralelo, Fabricio empieza a recibir presiones externas más directas. Aliados históricos le advierten que se mantenga al margen o pagará un precio alto. Algunos incluso le sugieren entregarle al jaguar a los Casillas para calmar la tormenta. Fabricio entiende que está rodeado de oportunistas. La lealtad, una vez más, demuestra ser la moneda más escasa. En el ámbito político, Roberta enfrenta un cerco silencioso. Sus superiores comienzan a cuestionar sus movimientos, a pedirle que frene investigaciones. Ella sabe que alguien poderoso está protegiendo al gancho. Ese descubrimiento la coloca en una posición peligrosa. Seguir adelante significa exponerse, detenerse significa volverse cómplice. La familia Casillas, encerrada y vigilada, empieza a mostrar grietas. Tatiana ya no confía en nadie. Oscar entiende que su vida cambió para siempre. La ausencia de Diana no solo duele, transforma. Cada conversación termina en silencio. Cada día pesa más que el anterior. El capítulo avanza con una sensación constante de amenaza. Nadie grita, nadie dispara, pero todos saben que el estallido está cerca. La pregunta ya no es si habrá guerra, sino cuándo y quién dará el primer paso. La tensión escala cuando Ismael toma una decisión que no comparte con todos. Ordena mover recursos, sin dejar rastro, dinero, armas y contactos que ni siquiera su círculo más cercano conoce por completo. No lo hace por desconfianza, sino por estrategia. Sabe que hay oídos donde no deberían existir y que el enemigo ya no solo está fuera, sino mezclado entre aliados, políticos y supuestos informantes. Mientras tanto, el gancho comete un error silencioso. Decide comunicarse con Ismael de forma indirecta, filtrando el mensaje de que Diana sigue con vida. No es un acto de misericordia, es una provocación. Quiere medir la reacción, provocar un movimiento impulsivo. Pero el mensaje produce el efecto contrario. Ismael confirma lo que sospechaba: Diana es el anzuelo, no el objetivo final. El verdadero golpe será emocional y estratégico. Diana, aislada pero consciente, empieza a observar detalles mínimos. Cambios de guardia, rutas internas, quien evita mirarla y quien la mira con miedo. Entiende que su valor no está solo en lo que sabe, sino en lo que representa.
Cada día viva es presión directa sobre el gancho y sobre Fabricio. Su sola existencia mantiene encendida una guerra que nadie quiere afrontar de frente. El jaguar comienza a perder autoridad frente a los hombres. Sus métodos generan rechazo y desgaste. Algunos sicarios prefieren alejarse de él, otros obedecen solo por miedo. Esa fractura interna se vuelve peligrosa. Un grupo dividido siempre es más vulnerable, y el gancho lo sabe, pero ya no tiene el control absoluto para corregirlo. Fabricio, por su parte, empieza a trazar una salida personal. No piensa caer junto con el gancho si todo se derrumba. Evalúa escenarios, calcula traiciones posibles y prepara una negociación que podría cambiar por completo el equilibrio del poder. Su mayor temor no es Ismael, sino quedarse sin margen para negociar. En el frente institucional, Roberta recibe información que confirma lo impensable. Hubo filtraciones desde dentro del gobierno. El operativo fallido no fue casualidad. Alguien vendió la información 2 veces. Esta revelación redefine el conflicto. Ya no es solo narco contra narco, es un sistema entero protegiendo a sus piezas más sucias. La sensación general es clara, todos están avanzando, pero nadie corre. Cada movimiento se hace con cuidado, como si el suelo pudiera explotar en cualquier momento. El capítulo deja claro que el enfrentamiento final no será frontal, será quirúrgico, calculado y devastador para quien se equivoque primero. A partir de ese punto el ritmo del capítulo se vuelve más denso y peligroso. Ismael empieza a mover piezas que no estaban en el tablero visible. Contacta viejos aliados que se habían apartado del juego, gente que le debe favores desde hace años y que no responde a nadie más. No busca un ejército grande, busca precisión. Cada uno tiene una tarea clara y una sola oportunidad para cumplirla. Al mismo tiempo ordena algo que desconcierta a los suyos, detener cualquier ataque directo contra intereses del gancho. Nada de emboscadas, nada de provocaciones. El silencio se convierte en su arma principal. Esa calma artificial hace que el enemigo se desgaste solo, preguntándose cuándo llegará el golpe y por dónde. En el rancho la presión se vuelve insoportable. El gancho empieza a sospechar de todos. Cambia guardia sin aviso, manda a vigilar a su propia gente y reduce la información que comparte. Esa paranoia rompe la cadena de mando. El jaguar, humillado en público, comienza a pensar en salvarse solo. Ya no habla de lealtad, habla de supervivencia. Diana es trasladada a otra zona del rancho sin explicación. El cambio no es para protegerla, es para ocultarla mejor. Pero ese movimiento revela algo clave. El gancho no confía en la seguridad del lugar. Diana lo nota. Siente el miedo detrás de cada orden brusca, detrás de cada puerta cerrada. Entiende que el poder real no está del lado que grita más fuerte. Fabricio recibe informes contradictorios. Algunos dicen que Ismael está debilitado, otros que está más peligroso que nunca. Esa falta de certeza lo obliga a frenar sus propios planes. Cualquier decisión apresurada podría colocarlo como el siguiente objetivo. Empieza a considerar que la única salida es sacrificar a alguien para ganar tiempo. En el entorno político, Roberta es presionada para cerrar el caso oficialmente. Le piden declaraciones tibias, versiones incompletas y silencio estratégico. Ella entiende que el sistema quiere enterrar a Diana como daño colateral. Esa idea la empuja a seguir investigando por su cuenta, aun sabiendo que eso puede costarle su carrera o algo peor. La familia Casillas recibe señales confusas. Mensajes que parecen tranquilizadores, pero que en el fondo son advertencias. Ismael mantiene a los suyos al margen de los detalles. No quiere héroes, no quiere mártires. Quiere control absoluto del momento. El capítulo avanza dejando una sensación clara. Todos saben que el choque es inevitable, pero nadie sabe cuándo ni cómo. Y esa incertidumbre es lo que está rompiendo a unos y fortaleciendo a otros. La historia entra entonces en una fase más oscura, donde las decisiones ya no se miden por lo correcto, sino por lo necesario. Ismael recibe información clave que confirma algo que intuía desde el inicio. Diana no está siendo retenida solo como moneda de cambio, sino como detonante. El gancho quiere obligarlo a salir de las sombras, hacerlo reaccionar antes de tiempo y cometer un error irreversible. Pero Ismael no cae. Al contrario, empieza a usar esa ventaja emocional como parte de su estrategia. Ordena rastrear movimientos financieros ligados al gancho y a Fabricio. No busca el dinero de la caleta todavía, busca patrones, fugas, pagos desesperados. Descubre que hay transferencias recientes que no encajan, como si alguien estuviera preparando una huida silenciosa. Eso le confirma que dentro del bando enemigo ya nadie confía en nadie.
En el rancho, Diana comienza a ser tratada con una mezcla extraña de amenaza y cuidado. No la tocan, pero la presionan. No la golpean, pero la intimidan. El objetivo es quebrarla sin dejar marcas. Ella entiende el juego y decide resistir desde el silencio. Cada respuesta medida, cada mirada sostenida, se convierte en un desafío directo al poder del gancho. El jaguar, cada vez más aislado, recibe una orden que lo pone al límite: preparar el siguiente paso por si acaso. Esa ambigüedad lo enfurece. No saber si se trata de tortura, ejecución o negociación lo deja expuesto. Por primera vez empieza a considerar traicionar al gancho si eso le garantiza salir con vida. Fabricio, mientras tanto, mueve una pieza peligrosa. Contacta a intermediarios externos, gente que no pertenece a ningún bando pero que siempre aparece cuando hay sangre y dinero de por medio. No es una alianza, es un seguro. Si todo se cae, alguien tendrá que cargar con la culpa. Roberta obtiene acceso a un informe que no debía existir. Ahí se confirma que el operativo del aeropuerto fue saboteado desde antes de despegar. No fue improvisado. Alguien diseñó el caos para que Diana quedara expuesta. Esa revelación cambia el enfoque. Ya no se trata de rescatarla únicamente, sino de desenmascarar una red mucho más grande. La familia Casillas empieza a sentir el peso del encierro. El tiempo pasa lento, la espera duele. Cada llamada que no llega es un recordatorio de que Diana sigue en manos del enemigo. Ismael se mantiene firme, pero sabe que el margen se reduce. No puede esperar eternamente. El capítulo se mueve como una cuenta regresiva silenciosa. Nadie anuncia el golpe, nadie lo presume. Pero todas las piezas ya están colocadas, y cuando una sola se mueva, nada va a poder detener lo que sigue. En este punto el capítulo 63 deja claro que la guerra ya empezó, solo que todavía no se oye el primer disparo. Ismael entiende que el tiempo juega en su contra, pero también sabe que precipitarse sería darle exactamente lo que el gancho quiere. Por eso decide cambiar el eje del conflicto. Ya no se trata solo de rescatar a Diana, sino de desmantelar todo lo que sostiene al enemigo. Empiezan a caer pequeñas piezas alrededor del gancho. Contactos que dejan de responderle, rutas que se cierran sin explicación, proveedores que desaparecen. No es casualidad. Es Ismael cortando oxígeno poco a poco. El mensaje es claro: no importa cuán blindado esté el rancho, el verdadero encierro es económico y estratégico. Dentro del cautiverio, Diana nota un cambio definitivo. Las visitas se reducen, las amenazas ya no son tan seguras, las miradas evitan sostenerse. El miedo empieza a invertirse. Ella comprende que su resistencia está funcionando, que su silencio pesa más que cualquier confesión. Cada minuto que pasa sin que ella hable es una derrota para el gancho. El jaguar comete otro error. Presiona demasiado a los suyos y provoca una discusión interna que no pasa desapercibida. El gancho lo enfrenta, y aunque no llega a mayores, queda claro que la relación entre ambos está rota. Ya no se cubren la espalda. Y en ese mundo, eso equivale a una sentencia. Fabricio recibe la confirmación de que Ismael está más cerca de lo que aparenta. Empieza a considerar seriamente entregar información para salvarse. No por lealtad, sino por cálculo. Sabe que cuando los Casillas deciden ir con todo, no dejan sobrevivientes innecesarios. En el frente político, Roberta empieza a filtrar datos de forma controlada. No lo hace por heroísmo, lo hace porque entiende que la única forma de sobrevivir es exponer la verdad antes de que la entierren con ella. Cada filtración es una grieta más en la protección del gancho. En este punto el capítulo 63 deja claro que la guerra ya empezó, solo que todavía no se oye el primer disparo. Ismael entiende que el tiempo juega en su contra, pero también sabe que precipitarse sería darle exactamente lo que el gancho quiere. Por eso decide cambiar el eje del conflicto. Ya no se trata solo de rescatar a Diana, sino de desmantelar todo lo que sostiene al enemigo. Empiezan a caer pequeñas piezas alrededor del gancho. Contactos que dejan de responderle, rutas que se cierran sin explicación, proveedores que desaparecen. No es casualidad. Es Ismael cortando oxígeno poco a poco. El mensaje es claro: no importa cuán blindado esté el rancho, el verdadero encierro es económico y estratégico. Dentro del cautiverio, Diana nota un cambio definitivo. Las visitas se reducen, las amenazas ya no son tan seguras, las miradas evitan sostenerse. El miedo empieza a invertirse. Ella comprende que su resistencia está funcionando, que su silencio pesa más que cualquier confesión. Cada minuto que pasa sin que ella hable es una derrota para el gancho. El jaguar comete otro error.
Presiona demasiado a los suyos y provoca una discusión interna que no pasa desapercibida. El gancho lo enfrenta, y aunque no llega a mayores, queda claro que la relación entre ambos está rota. Ya no se cubren la espalda. Y en ese mundo, eso equivale a una sentencia. Fabricio recibe la confirmación de que Ismael está más cerca de lo que aparenta. Empieza a considerar seriamente entregar información para salvarse. No por lealtad, sino por cálculo. Sabe que cuando los Casillas deciden ir con todo, no dejan sobrevivientes innecesarios. En el frente político, Roberta empieza a filtrar datos de forma controlada. No lo hace por heroísmo. Lo hace porque entiende que la única forma de sobrevivir es exponer la verdad antes de que la entierren con ella. Cada filtración es una grieta más en la protección del gancho. Aquí el capítulo 63 entra en una fase mucho más oscura y estratégica, porque ya no estamos viendo impulsos, estamos viendo decisiones pensadas para destruir. Ismael deja de moverse como un hombre desesperado y empieza a actuar como alguien que ya aceptó el costo de la guerra. Y cuando eso pasa, el peligro se multiplica. Ismael entiende que rescatar a Diana por la fuerza, en este momento, sería condenarla. El rancho del gancho está blindado, pero más importante aún, está vigilado por gente que no dudaría en matarla si sienten que pierden el control. Así que Ismael decide algo más frío, obligar al enemigo a cometer errores. Y el primer paso es hacerle creer que los Casillas están divididos. Comienzan rumores cuidadosamente sembrados. Se habla de traiciones internas, de desacuerdos entre Ismael y los suyos, de peleas por liderazgo. Nada es real, pero todo es creíble. El gancho muerde el anzuelo. Empieza a desconfiar de su propia gente, a cambiar rutinas, a mover hombres sin un patrón claro. Ese desorden es justo lo que Ismael necesita. Mientras tanto, Diana es trasladada dentro del mismo rancho a una zona más aislada. Le dicen que es por seguridad, pero ella entiende la verdad. El gancho ya no confía ni en los suyos. Ese encierro, lejos de quebrarla, la fortalece. Diana deja de reaccionar, deja de responder, se vuelve impredecible. Y eso desespera a sus captores, porque no saben qué piensa ni cuánto sabe. El jaguar empieza a perder autoridad. Sus hombres notan que el gancho ya no lo respalda como antes. Las órdenes se contradicen, las decisiones se retrasan. En ese ambiente, algunos empiezan a pensar en huir, otros en negociar. La lealtad se vuelve frágil, y en el mundo del narco, la fragilidad es mortal. Fabricio juega su propia partida. Contacta intermediarios, viejos aliados que aún le deben favores. No para atacar, sino para garantizar una salida si todo colapsa. Él no quiere ganar la guerra, quiere sobrevivirla. Y esa diferencia lo coloca en una posición peligrosa, porque Ismael no perdona a quien duda cuando la sangre ya está sobre la mesa. En el plano político, Roberta entiende que ya no hay punto medio. O se expone todo, o se hunde con el sistema. Comienza a preparar una narrativa pública, una que conecte al gancho no solo con el secuestro de Diana, sino con una red más amplia de crímenes que el gobierno ha ignorado durante años. No es justicia, es autodefensa. Ismael, por su parte, se vuelve metódico. Observa, escucha, espera. Sabe que el gancho se está asfixiando solo. Cada día sin movimiento directo aumenta la presión psicológica del enemigo. Cada silencio es una amenaza. Cada rumor, una bala que todavía no se dispara. El capítulo se carga de una tensión distinta. No hay balaceras, no hay explosiones, pero se siente que todo está a punto de romperse. El espectador entiende que cuando llegue el momento, no habrá espacio para discursos ni segundas oportunidades. Porque en este punto de la historia, ya no se trata de quién dispara primero, sino de quién sobrevive cuando el polvo se asiente. El siguiente movimiento no ocurre donde todos miran, ocurre donde nadie está prestando atención. Ismael manda a desaparecer del mapa a dos de sus hombres más visibles, no porque los haya traicionado, sino porque necesita que el gancho crea que algo se rompió de verdad. Los rumores se vuelven más concretos, que Ismael perdió el control, que no puede ni cuidar a los suyos, que la familia Casillas ya no es lo que era. Y el gancho, obsesivo como es, empieza a creérselo. Dentro del rancho, Diana comienza a notar cambios pequeños pero peligrosos. Guardias que antes se turnaban ahora discuten entre ellos, otros evitan mirarla a los ojos, como si supieran que algo viene y no quieren estar involucrados. El jaguar intenta mantener la disciplina, pero ya no tiene el respaldo total. Cada orden suya es cuestionada en silencio. Y en ese silencio se empieza a gestar la traición. El gancho, paranoico, decide acelerar el plan.
Ya no quiere esperar a que Diana hable por voluntad propia. Empieza a presionar al jaguar para que avance, para que saque información de una vez. Pero el jaguar duda. No por compasión, sino por cálculo. Sabe que si cruza cierto límite y los Casillas reaccionan, no habrá lugar en el mundo donde esconderse. Esa duda lo pone en la mira del propio gancho. Mientras tanto, Ismael mueve una pieza clave. Contacta a alguien que conoce el rancho desde adentro, no un sicario, sino alguien del personal que nunca fue tomado en cuenta. No busca armas ni rutas, busca hábitos, horarios, silencios, rutinas que se repiten porque nadie cree que alguien las esté observando. Esa información vale más que cualquier cargamento. Roberta empieza a sentir la presión desde arriba. Le piden resultados, pero también silencio. El mensaje es claro: si esto escala demasiado, ella será la primera sacrificada. Aún así, sigue adelante. Empieza a filtrar información, no a la prensa grande, sino a voces pequeñas, periodistas incómodos que nadie controla del todo. El nombre del gancho comienza a circular otra vez, ligado no solo al narco, sino a algo peor: el uso de mujeres como moneda de guerra. Fabricio detecta el cambio en el ambiente. Sabe que cuando la política empieza a moverse, la violencia se vuelve impredecible. Intenta hablar con Ismael, bajarle el ritmo, recordarle que Diana sigue viva mientras no haya un ataque frontal. Pero Ismael ya no está negociando desde el miedo, está negociando desde la certeza de que el gancho no puede ganar esta guerra. Diana, encerrada, hace algo que nadie espera: empieza a hablar. No para delatar, sino para sembrar dudas. Hace comentarios sueltos, menciona nombres al azar, insinúa que Ismael sabe más de lo que parece. No dice nada concreto, pero suficiente para que los guardias empiecen a preguntarse quién va a sobrevivir cuando esto termine. El jaguar lo percibe. Entiende que Diana no está derrotada, está jugando. Y eso lo inquieta más que cualquier amenaza directa. Empieza a pensar en su propia salida, en cómo deslindarse del gancho antes de que todo explote. El capítulo sigue avanzando sin disparos, pero con una sensación clara: todos están caminando sobre una cuerda floja. Un paso mal dado y alguien va a caer. Y cuando caiga, va a arrastrar a muchos más. Aquí ya no hay buenos ni malos claros. Solo gente tomando decisiones que no se pueden deshacer. Y cada decisión acerca un poco más el momento en que la guerra deje de ser silenciosa. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que viene ya no se puede frenar con dinero, ni con amenazas, ni con pactos bajo la mesa. El gancho cree que tiene el control porque tiene a Diana, pero no entiende que al tocar a la familia Casillas activó algo que no se apaga. Ismael ya no está pensando en rescatar, está pensando en borrar. Y cuando esa línea se cruza, no hay vuelta atrás. El capítulo 63 apunta a una sola dirección: traiciones internas, decisiones que se pagan con sangre y un movimiento que nadie vio venir. El rancho, el jaguar, la caleta y la guerra política empiezan a conectarse como piezas de un mismo rompecabezas. Nada de lo que vimos hasta ahora fue casualidad. Todo estaba preparando este punto exacto. Si esta historia te dejó con la cabeza llena de preguntas, déjalas en los comentarios. Quiero leer qué crees que va a pasar, quién piensas que va a traicionar primero y si Diana realmente saldrá con vida. Dale like para que esta serie siga creciendo. Suscríbete a El Legado Prohibido y activa la campanita, porque lo que viene en Dinastía Casillas no va a perdonar a nadie.